Vale, vamos a iniciar entonces con lo que veremos el día de hoy, nuestro objetivo de la sesión, así como a lo largo de la sesión vemos los distintos temas que son necesarios para la prueba del examen de admisión. Entonces vamos a comenzar. Algunos ya se están integrando a este grupo del curso que va a ser primero en habilidad matemática y después pasaremos a las distintas áreas respectivas. Entonces, bueno, algunos ya me conocen que me presentaban en las otras sesiones. Mi nombre es José Abraham y ahí tienen el enlace del canal en YouTube donde pueden encontrar videotutoriales acerca de matemáticas, física y química y también algunos relacionados con exámenes de admisión. Ahora, recordemos que nuestra estrategia para poder abordar el examen de admisión es enfocarnos en cómo obtener habilidad para resolver los ejercicios. Y esta habilidad se obtiene, obviamente, con mucha experiencia para los ejercicios y a lo largo de cada ejercicio hay que ver qué temas son necesarios para poder entender y para poder agarrar habilidad y técnica para la resolución del mismo ejercicio. Y en la estrategia para abordar el examen de admisión de la UAP, tenemos aquí en la parte de habilidad matemática este tipo de ejercicios que están aquí señalados, que son como los más usuales. Y hoy nos toca ver, ya hemos visto, en nuestras sesiones anteriores, hemos visto ya las fracciones y operaciones, reglas de tres y también jerarquía de operaciones. El día de hoy vamos a saltar a nuestra parte de algebraica y abordar lo que son los temas algebraicos. Vamos a comenzar con abordar ejercicios de lenguaje algebraico. Para lo cual, el objetivo del día de hoy es aprender a resolver ejercicios de lenguaje algebraico del examen general de admisión. ¿Cuáles temas son necesarios para poder comprender este tipo de ejercicios? Son los temas de conceptos básicos del álgebra y también cómo pasar lenguaje verbal hacia el lenguaje algebraico, que es una de las habilidades más importantes que debemos de adquirir para entrar a la educación media superior o para la educación superior. Es decir, que te den un enunciado y como ese enunciado lo pasas a un lenguaje matemático con fórmulas y con una especie como de ecuación y finalmente que lo puedas resolver. Después de esa explicación de nuestros temas, atenderemos también sesión de preguntas y respuestas abordando nuestros conceptos que hemos visto a lo largo de la sesión. Y para finalizar, el plan del día con problemas del tipo examen general de admisión, que viene siendo nuestro EGA. ¿Vale? Entonces, este sería nuestro plan de sesión del día de hoy, sesión número 4. Todavía les recuerdo, las sesiones del mes de marzo siguen siendo los sábados. A partir de las sesiones del mes de abril y de mayo, vamos a tener más sesiones, tanto las mismas del sábado, pero también vamos a ir aumentándole sesiones donde los vayamos orientando hacia preguntas y respuestas, es decir, algo más como asesorías, donde ustedes tengan ya ejercicios y les enseñe cómo se abordan dichos ejercicios desde distintos enfoques. Entonces, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Les recuerdo que cualquier duda o pregunta o algo que quieramos agregar, aquí estoy viendo constantemente la parte del chat. Entonces, si me escriben por ahí, lo voy viendo y ya sea que haga una pausa para responder o que me regrese en algunos conceptos del tema, si es que no se está entendiendo muy bien o si quieren que lo abordemos de otra forma. Entonces, no duden en poner ahí en el chat o alzar la mano para que les dé yo la palabra a lo largo de la sesión. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy será comprender los ejercicios que incluyen lenguaje algebraico. Lo tengo hasta aquí abajo. Pero para poder comprender estos ejercicios, necesito tener ciertas bases bien cimentadas y bien claras para poder llegar a entender y tener las mejores herramientas para darle solución a este tipo de problemas. Y lo primero son algunos conceptos algebraicos, como lo que es entender qué es una expresión algebraica y cuáles son sus componentes, entender algunos conceptos o definiciones del álgebra
para llamarlos de esa manera, es decir, saber cuáles son los nombres de cada componente. Y entendiendo esto, pasaremos a formar el lenguaje verbal, cómo se usan las variables, ¿sí? Lo que es el lenguaje verbal, pasarlo al lenguaje algebraico, y finalmente formar nuestras ecuaciones. Si es que el problema así lo pide. Veremos que hay problemas muy simples, en donde nada más es entender cómo el lenguaje verbal lo vas a pasar al lenguaje algebraico, y otro tipo de problemas que son más elaborados, donde te piden formar una ecuación básica primero. Ya en otra sesión veremos ecuaciones más avanzadas, pero ahorita es formar una ecuación lineal básica y darle una solución. Y finalmente, entender y tener las herramientas para entender problemas de ejercicios donde incluyan lenguaje algebraico. Entonces, vamos a iniciar entendiendo lo siguiente. De nuestra parte algebraica, recordemos que como tal, dejamos la aritmética, en donde la aritmética únicamente se emplean números y cantidades conocidas, y el álgebra la necesitamos cuando no sabemos de qué cantidades estamos hablando. Es decir, cuando una cantidad no se sabe su valor exacto, entonces se dice que esa cantidad es una incógnita. Para poder hacer más sencillas este manejo de cantidades, ¿sí?, vamos a utilizar símbolos o letras, que de hecho ahí se basa nuestro lenguaje algebraico. Entonces, a esta parte de matemática donde se emplean ya manejo de símbolos, donde se mezclan las letras con los números conocidos, se le conoce como álgebra. Y esta álgebra, como tal, vamos a emplear nuestras letras más utilizadas, son desde la X, la Y y la Z, para cantidades desconocidas, normalmente, siempre es X, Y, Z, si se dan cuenta son las últimas letras del alfabeto, y luego también se emplean las primeras letras, A, B, C y D, para las cantidades que se consideran constantes, las cantidades que se consideran que no cambian con el tiempo. Entonces, esto nada más es para tenerlo en cuenta. No es muy importante saberlo así, que digamos X, Y, Z son las cantidades que varían, ¿sí? Son cantidades variables, todo aquello que puede cambiar. Mientras que A, B y C es toda cantidad constante, es decir, lo que no está cambiando. Esto no es tan importante, simplemente es mencionarlo, ya que en algunas ocasiones se toma en cuenta ese manejo de letras. Nos preguntamos por qué se emplea la X, por qué la Y, por qué la Z. Siempre las últimas letras del alfabeto son para las cantidades desconocidas y que son variables. ¿Qué quiere decir variable? Que está cambiando, es decir, que no sé exactamente cuánto vale, que puede cambiar. Puede valer 1, puede valer 3, puede valer 5, puede valer menos 10, es decir, es una variable que puede cambiar de valores. Mientras que las letras primeras del alfabeto, A, B, C y D, son aquellas que no pueden cambiar, que son constantes y que siempre permanecen en un solo valor. Entonces, esto es nuestra parte algebraica. Ahora, en el álgebra manejaremos expresiones, las llamadas expresiones algebraicas, que están formadas por algunos términos que hay que conocer y saberlos llamar por su nombre. Entonces, ¿cuáles son estas expresiones? Son los términos llamados monomios. ¿Qué es un monomio? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Con un ejemplo es más sencillo de entender lo que es un monomio. Tenemos aquí, por ejemplo, esta expresión, 2a cuadrada b, y esta expresión que es menos 3x quinta. Estos son monomios porque un monomio es únicamente un solo término, ¿sí? Es decir, un solo término está compuesto de un número, como aquí lo vemos, el 2, y ven aquí, el número es el menos 3, se le llama coeficiente a ese término. Al número, como tal, se le va a llamar coeficiente. Aunque no hay problema, le podemos llamar como tal número. Luego, ¿qué más se compone de un monomio? Bueno, aparecen las letras. Vean que puede haber 2, 1 o más letras. Por ejemplo,
en a cuadrada b tengo dos letras, a y b. Pero en menos 3x quinta solamente tengo una letra, la x. Entonces, las letras será la parte literal. Literal como tal es una letra, ¿sí? La palabra literal viene de letra. También se le conoce como variables o como incógnitas. Eso ya lo veremos cuando llamemos a una ecuación. Entonces, aquí tengo un término, monomio. Vean, tiene un coeficiente, tiene la parte literal de las letras y aparte de eso, tiene un signo definido. Vean, aquí aparece un más, aunque bueno, no se escribe, pero se debe de entender que aquí está, y aquí un signo menos. ¿Y qué más? Las letras, ¿qué más tienen? Bueno, las letras también tienen, en este caso, exponentes, que son estos pequeños numeritos de acá arriba, que son importantes conocerlo. Entonces, esto de aquí son definiciones básicas y conceptos básicos del álgebra. Entender lo que es una expresión algebraica es algo que tiene un número llamado coeficiente, una, dos o más letras, o incluso ninguna letra, ¿sí? Porque también aquí podemos mencionar que puede que no haya letra en mi término algebraico. Y también dichas letras tienen exponentes. Recordar, aquí está A y tiene el exponente 2, que es cuadrado. Y la letra B, hay que hacer aquí un paréntesis importante. La letra B parece que no tiene exponente, pero realmente sí lo tiene. Debemos de entender que sí aparece un exponente ahí. Y este exponente de B es el número 1, que se debe de entender que aquí está, pero que no se escribe algebraicamente. Entonces, siempre que vean una letra solita, su exponente es 1. Y luego aquí x, su exponente es 5, como lo vemos acá. Entonces, tenemos coeficiente, letra con exponente y signo de la expresión algebraica. Signo positivo o signo negativo. Esos son los componentes básicos de toda expresión algebraica. Y entendiendo que estos son los componentes de nuestra expresión algebraica, vamos a poder entender cómo se forma esta expresión algebraica, ¿sí? Este lenguaje matemático, ¿qué nos está diciendo a nosotros para entenderlo de manera verbal? ¿Sí? Es decir, el uso del álgebra es importante porque es la manera en cómo vamos a traducir los problemas, los fenómenos del mundo en expresiones matemáticas. Entonces, ese es el gran reto de la parte algebraica. Ese es el gran reto de este tema. Entonces, para esto vamos a hacer una especie de guía, poco a poco y paso a paso. Entonces, también, ¿qué otra expresión algebraica tenemos en el uso del lenguaje algebraico? Tenemos las llamadas identidades o también ecuaciones. ¿Qué es una identidad? Y de hecho, nada más con el nombre, identidad, dense cuenta que es idéntico. Es decir, vamos a tener de un lado una expresión algebraica que es idéntica a otra expresión algebraica. Y aquí me lo dice. Son expresiones algebraicas que se cumplen siempre para cualesquiera que sean los valores de sus letras. Es decir, esta identidad, ¿sí?, que está aquí, me está diciendo que esto del lado izquierdo es idéntico a lo que está en el lado derecho. Entonces, esto es importante, entender esta parte. De hecho, una identidad también podemos llamarla ecuación, que ya más adelante veremos cómo resolver esta ecuación. Una ecuación lineal básica. Entonces, identidad siempre que ya tenga el signo igual. Siempre que veamos una expresión algebraica con un igual, es una identidad. Si no tiene el signo igual, como lo vimos en la pasada, como estas de acá, son simples expresiones y términos algebraicos. Así, nada más tiene el signo más o el signo menos. Si formamos varias expresiones algebraicas y les ponemos el signo igual, automáticamente ya se traduce en una identidad o en una ecuación. ¿Y qué nos quiere decir esta identidad? Que lo que está en el lado izquierdo es igual o idéntico a lo que está en el lado derecho. Y ahorita veremos ya primero cómo se saca la ecuación
y luego cómo se resuelve. Entonces, bueno, acá nos dan un ejemplo. Tenemos aquí que si nosotros en esta identidad, para probar que realmente sea idéntico, si x vale 1, ¿sí? Sustituimos el valor de x aquí y sería 1, y aquí sería x también vale 1, 1 por 3, me daría 3, aquí está, ejemplificado, 1 más 3, y de este lado, si x vale 1, 1 por 4 nos da este 4. Entonces nos damos cuenta que es idéntico lo de la izquierda con lo de la derecha. Y ahí, bueno, aparece también, si probamos otro valor, también. Entonces, para cualquier valor, siempre va a ser una identidad esa expresión. Vale, vamos a pasar a esto de aquí. También, en el lenguaje algebraico, podemos nosotros expresar fórmulas o expresar ecuaciones de cosas conocidas. Por ejemplo, una fórmula también es una igualdad algebraica. ¿Qué es lo que hace una fórmula? Una fórmula te va a expresar una relación que existe entre letras, simplemente. Por ejemplo, la fórmula del triángulo para el área del triángulo. Nosotros sabemos que el triángulo tiene como componentes la base y la altura. Entonces, ¿cuál es la fórmula del área tomando en cuenta estas magnitudes, estas variables? Vean que la base está representada como B. ¿Por qué como B? Porque puede ser cualquier valor. La altura es representada como H, porque está del inglés, de height, de altura. Entonces, está representada también como una letra, porque puede ser cualquier cantidad. Y aquí tenemos la fórmula. Área es igual a base por altura sobre 2. Recordamos que esta fórmula la podemos incluso aprender desde nivel primaria. Y aparece así. Y esta fórmula tiene componentes algebraicos, ya que de un lado me dice que es la base, multiplicando la altura, sobre 2. De manera que si yo quiero emplear la fórmula, debo de conocer el valor de la base y el valor de la altura para poder sustituir los datos y encontrar el resultado del área. Entonces, todo aquello que nosotros conocemos en la matemática y en la física, que son fórmulas, son igualdades algebraicas. Y cada una de sus letras, ¿sí?, nos dice algo acerca del fenómeno o del problema en el cual estamos tratando. ¿Sí? En este caso es el área. Pero puede ser muchas otras cosas. Puede ser el área de un cuadrado, puede ser también la velocidad de un corredor. Es decir, prácticamente todo nuestro mundo está lleno de variables. Vamos a pasar aquí a lo siguiente. Ahora, entonces, una expresión algebraica en sí va a ser el resultado de poder pasar, ¿sí? Nuestro cerebro debe de poder pasar de alguna manera en un lenguaje matemático, escribir una ecuación, y esa ecuación debemos de poder traducir o sacarla de cosas o de problemas desconocidos, que aquí nos dicen datos desconocidos, y que posiblemente vamos a poder expresar con letras. Es decir, en términos cortos, vamos a ver un problema así en lenguaje verbal y vamos a pasar ese problema al lenguaje algebraico. Ese es nuestro objetivo de entender los principios y fundamentos del lenguaje algebraico. Por ejemplo, vamos con estos. Me dice, aquí tenemos el enunciado de manera verbal y aparece ahí que llenemos la expresión algebraica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá me dice el doble de un número. ¿Sí? Me dice el doble de un número como tal. ¿Sí? Como no sé qué número, sí puede ser cualquier número. Entonces, cuando no sabemos qué número es, hay que ayudarnos de las letras algebraicas. ¿Sí? Voy a pasar aquí a la pizarra para expresar esta parte. Entonces voy aquí a poner. Aquí lo tengo. Y voy a ponerlo aquí. De manera verbal, como aparecía. Por ejemplo, la primera me dice el doble de un número.
Ahí está, esto de aquí. Entonces, ¿cómo expresamos nosotros? Vamos a darle aquí una solución a esto de aquí, que es el doble del número. Primero, lo que hacemos es decir, ok, el número, así como tal, va a ser igual a una letra. X, se me ocurre. ¿Por qué? Porque X es la más básica de todas las letras. Entonces lo puedo poner así. Ahora, ya que tenemos el número, que es X, o Z, o W, lo que tú quieras, me dice que es el doble. Hay que entender esas palabras de manera que, ¿qué nos quieren decir? El doble, por ejemplo, si yo tengo el número 2, el doble sería el 4. Entonces, ¿qué estamos haciendo como tal? Del 2, si el doble es el 4, realmente estamos multiplicando dicho número por 2. Entonces, aquí podemos entender que el doble, traducido esto, significa ser multiplicado, voy a ponerlo así abreviado nada más, por 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra expresión ya bien realizada? Pues sería simplemente 2 multiplicado por x. En álgebra, recuerden que 2 multiplicado por x se expresaría nada más como 2x, de esta manera. Ahorita veremos una guía básica que nos puede servir y que si ustedes la aprenden y que si aprenden a diferenciar las palabras, van a poder sacar cualquier expresión algebraica, pasarla del lenguaje verbal a este lenguaje, a nuestro lenguaje algebraico de aquí. Y aquí empezamos con una muy simple, que parece ser muy simple, pero también hay que tener claros los conceptos para no equivocarnos. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente me dice la tercera parte de un número. Lo voy a poner aquí. Sería la tercera parte de un número. Nuevamente, si mi número va a ser X, ¿sí? Igual que al inicio, es decir, si mi número lo voy a marcar todavía como X, necesito entender entonces qué quiere decir la tercera parte. ¿Cómo nosotros extraemos la tercera parte de algo? Por ejemplo, si tenemos una naranja y le extraemos la tercera parte de la naranja, pues realmente lo que tengo que hacer con la naranja es partirla en 3 porciones. Y una de esa porción será la tercera parte. Ahora, ¿eso qué quiere decir en términos de matemáticos? ¿Cómo sacamos la tercera parte? Básicamente es, así como me lo dice, gracias, Zoe, por fracción o por división. Entonces, la tercera parte la puedo expresar de la siguiente forma. Vamos a ver. Si X es mi número, la tercera parte puede ser dividida entre 3. Poniendo el ejemplo de la naranja, es esa naranja dividirla en 3 partes. Ahí está. O también, para no equivocarnos y para entender que también está de forma correcta, una tercera parte es multiplicarla por la fracción. La tercera parte es 1/3, entonces se podría poner también 1/3 de X. Es decir, vean ahí, es lo mismo, ¿sí? De en una estoy como dividiendo a la X, el 3 se divide entre, el X, perdón, se divide en 3 partes, y la otra es multiplicando por la fracción. Pero vean que a fin de cuentas ambas son idénticas. Aparece la X arriba, ¿sí? Vean, aquí está la X arriba, aquí, y aquí también aparece arriba X por 1 me da X. Y el 3 aparece en la parte de abajo, aparece dividiendo. Entonces son expresiones totalmente similares, escritas ligeramente diferentes. Pero debemos de entender que estas dos son formas correctas de expresar la tercera parte. Ahora, por ejemplo, vamos a poner esta que es un poquito más elaborada. Siguiente expresión es un número impar. ¿Vale? Esta de aquí es como una de las más elaboradas. Y a veces es una especie de trampa que viene en los exámenes de admisión. Entonces, esta no se nos debe de olvidar. ¿Cómo representamos el número impar? Voy a ponerlo aquí. Para empezar,
¿Un número impar qué es? Pues, por ejemplo, si yo me voy a los primeros dígitos, el 1 es un impar, el 2 es un par, el 3 es un impar, el 4 vuelve a ser un par, y así me voy a lo largo de los dígitos de los números naturales. Entonces, para poder expresar un impar, primero necesito saber lo que es un número par o cómo se expresa una cantidad del tipo par. Entonces voy a ponerlo aquí. Primero, un número par se expresa de la siguiente manera. Matemáticamente correcto sería el número par es 2x. ¿Sí? ¿Por qué de esa manera? Porque si nos damos cuenta, en la representación de los pares, el 2, el 4, el 6, el 8, ¿qué particularidad tienen? Que son múltiplos de 2. Entonces, el número par sería x multiplicado por 2. Y ahora sí, para expresar nuestro número impar, lo voy a poner aquí abajo, aquí. ¿Qué particularidad tiene un número impar con respecto al número par? Bueno, la particularidad es la siguiente, vean, lo voy a poner aquí para que nos demos cuenta. ¿Sí? Aquí los números empiezan así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿vale? Ahora, no importa cuál sea el valor de mi número par. Es decir, yo puedo estar aquí en el número par el 2, o puedo marcar el número par el 4 o el número par el 6. Pero para sacar un número impar, ¿cómo se hace? Vean que siempre un número impar está inmediatamente después de un número par o también inmediatamente antes del número par. Entonces, para poder expresar el número impar, simplemente será 2x, ¿sí? Como 2x me representa el par, es decir, cualquiera de estas posiciones que están aquí. Entonces, ¿cómo le hago para llegar a la siguiente posición? Pues le sumamos 1. Entonces, el número impar sería 2x más 1. Y esta es la expresión algebraica para cualquier número impar, mientras que el 2x es nada más para un número par. Entonces, esta de aquí es importante que no se nos olvide. Muchas veces, en problemas matemáticos muy básicos, representa un número impar. Entonces, debemos de recordar que esta manera, 2x más 1, o también 2x menos 1, me va a representar cualquier número impar. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, denle cualquier valor a x, a esta expresión. A la 2x más 1, pónganle el número que quieran de valor a x, siempre y cuando sean enteros, ¿sí? Y automáticamente me va a dar una posición de número impar. Es decir, si a x le damos el valor de 0, por ejemplo, entonces tendría 2 por 0, me daría 0, más 1, me queda el número 1. ¿Y el número 1 es un impar? Sí, aquí lo tengo en la primera posición. Mientras que si le doy otro valor de x, por ejemplo, le damos un 5. 5 por 2 me da 10. Más 1 me da 11. ¿11 es un número impar? Sí, también. También es un número impar. Entonces, vean, siempre esa expresión, automáticamente cualquier número que le demos, me arroja una cantidad del tipo impar. Por eso, esa es la representación correcta del número impar. Mientras que para la representación del número par es simplemente esta de acá arriba, que es 2x. Y bueno, aquí es un breve ejemplo de cómo nosotros podemos entender estos enunciados y pasarlos al lenguaje algebraico. Ahora, antes de continuar, chicos, ahorita veremos una especie como de guía. Ahorita veremos algunos enunciados y si nosotros lo aprendemos o lo tenemos siempre a la mano y vamos haciendo ejercicios, poco a poco vamos a poder entender todos estos enunciados
y pasarlos al lenguaje algebraico. Entonces, antes de continuar, chicos, aquí, para no perdernos, checamos si se va entendiendo o si hay alguna duda con respecto a esto. Voy aquí a regresar a... Aquí estamos. Entonces, díganme si hay alguna duda con respecto a estos primeros 3 ejercicios. Si todo va bien, igual aquí me ponen porfa en el chat para ir corroborando. ¿Sí? Cualquier duda, lo vamos aquí checando, chicos, ya sea que me regrese yo o que quieramos que y vamos explicando cualquier detalle aquí. Entonces, aquí en resumen, esta es la expresión para un número impar. Apréndansela. ¿Sí? O sea, aquí es, si queremos ser rápidos en el examen de admisión y no tener que razonar cómo expreso esta cosa y estar tratando de razonar porque vamos a perder tiempo, lo mejor en este caso es aprenderse la expresión. Te aprendes que un número impar es 2x más 1 y cuando te lo pidan, simplemente colocamos la expresión. Y esa es la parte importante. Si vamos a enfrentarnos a un examen de admisión donde los ejercicios son por tiempo, la mejor estrategia es entender la parte verbal y simplemente poner a qué parte algebraica le corresponde. Y para eso, voy a pasarle a la diapositiva siguiente. Para eso vamos a ver la siguiente guía. Entonces, déjenme aquí les comparto. Seguimos aquí con la parte de la diapositiva. Y nuestra guía, bueno, esto es lo que acabamos de resolver aquí. Nuestra guía va a ser esta. Vean aquí. Aparece en cada uno de aparece la palabra y el significado que debemos de ponerle en términos matemáticos. Por ejemplo, una suma, bueno, ahí me dice que es el resultado de una suma. Una suma, como tal, se va a representar con el signo más. Una diferencia, siempre que me digan diferencia, si me dicen la diferencia de 2 números, entonces el resultado es, bueno, en sí como tal, debe de ser una resta. Suma es el signo más, diferencia o resta es el signo menos, producto sería una multiplicación, cociente es una división, son palabras muy básicas. Cuando me hablen del doble o el triple, significa multiplicar ya sea por 2 o por 3 o por 4. Si me dicen mitad, tercio, significa dividir, obviamente entre 2 y es mitad, entre 3 si es la tercera parte. Y luego, si me dicen cuadrado, bueno, debemos de poner un exponente, elevar al cuadrado. Cubo, bueno, también es un exponente 3. Recuerden que cuadrado es el exponente 2 y cubo se refiere al exponente 3. Ahorita veremos algunos ejercicios donde vamos a practicar con todas estas palabras. Cuarta potencia, bueno, ya sería un exponente 4, tal como me lo dice aquí. Raíz cuadrada, ¿sí? Eso es en este caso nuestra operación de raíz. Y también puede aparecer raíz cúbica. Aquí puede aparecer también raíz cúbica, que es una raíz con un pequeño numerito, pequeño índice, 3. Acuérdense, cubo, en matemáticas el cubo siempre es el 3. Cuadrado sería siempre representado con el número 2. Entonces, estas palabras de aquí hay que entenderlas y entender que esta palabra se traduce de esta forma. Y de repente también en problemas se emplean las siguientes palabras. De repente, en algunos problemas también se emplea lo siguiente. Vamos a pasar aquí a la siguiente. Este de aquí. Por ejemplo, cuando en el problema me dicen aumentado, ¿sí? Aumentado va a significar más o simplemente una suma, ¿sí? Si me dicen un número aumentado en 3 unidades. Entonces, siempre que vea yo la palabra aumentado, le voy a tener que poner el signo más a la expresión algebraica, ¿sí? No va el signo por ni ninguna otra cosa, simplemente va el signo más. Si me dicen disminuido, entonces será menos.
debo de poner el signo menos porque se va a disminuir esa cantidad de unidades. Si escuchamos y vemos escrita la palabra razón, que es esta de aquí, significa una división, es decir, un cociente, ¿sí? O sea, un cociente es una división siempre. Entonces, si vemos razón, debe de venir a nuestra cabeza que vamos a poner una división. Si vemos proporción, también va a ser una división, es un cociente. Si me dicen incrementado, ¿sí? Sería sumado también, ¿sí? Incrementado, entonces, por ejemplo, me pueden decir una cantidad X de dinero incrementado en $10, por ejemplo. Entonces, siempre que vea yo incrementado, significa que va a ser una suma también. Y de repente también aparece en la palabra semi. Por ejemplo, en la semisuma, de repente aparece la semisuma. Semi quiere decir mitad, es decir, dividido entre dos. Entonces, si nosotros nos aprendemos esto, ¿sí? Y obviamente la mejor manera de aprenderlo es viendo ejercicios de lenguaje algebraico y probar estas palabras, ¿sí? O sea, tú vas viendo el ejercicio y vamos viendo a qué palabra le corresponde y vamos escribiendo su expresión algebraica, ¿sí? De esta manera te vas aprendiendo las palabras, poco a poco. Entonces, la idea es que ahora vamos a pasar a la parte de ejercicios y vamos a hacer práctica y énfasis en esto de aquí. ¿Sí? Esta es como una especie de guía donde tenemos lenguaje verbal y lo vamos a pasar a un lenguaje algebraico. Y vamos a empezar desde los ejercicios más simples. Entonces, aquí vamos a... Ok, voy a poner aquí estos de aquí. Entonces déjenme, voy a compartir aquí la pizarra nuevamente. Y esto mismo que yo estoy viendo aquí, bueno, estos ejercicios, los voy colocando aquí en el pizarrón. Entonces vamos a comenzar con el primero que tengo aquí. Ok, déjenme, aquí lo busco. No lo puedo ver. Ok, aquí está. Este de aquí. Por ejemplo, voy a empezar con algunos que son de los más simples y vamos a ir poco a poco aumentándole de nivel, ¿vale? Y vamos a hacer el ejercicio de que si ustedes le van captando, me lo van poniendo en el chat y le vamos dando visto bueno, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy explicando obviamente aquí a la par, pero si van ustedes expresándolo de manera correcta aquí en el chat, vamos retroalimentando y con eso entiendo que estos ejercicios pueden ser simples y vamos aumentándole un poquito de nivel. Por ejemplo, ¿cómo expresaríamos este? Un número, me dice, aumentado en 2 unidades. Aquí está. ¿Cómo expresaríamos este primero que está aquí? Es un número aumentado en 2 unidades. Entonces pensemos, un número, entonces vamos poco a poco, ¿vale? Vayan ustedes aquí, la primera parte de la expresión sería un número, entonces solamente marcamos X es un número, ahí está, listo. Ahora, aumentado en 2 unidades, recuerden, la palabra aumentado significa más. ¿Sí? Esta palabra aumentado significa más. 2 unidades, no le hagan caso a la palabra unidades, simplemente las unidades quiere decir que se van sumando o se van restando. Entonces, ahí está. Sería así, no hay ningún problema. Y ahí está bien, vale, gracias Zoe, aquí me respondiste de manera correcta, ahí está, se va entendiendo esa parte. Es un ejercicio aquí donde nos damos cuenta que la palabra aumentado simplemente se traduce en un signo más. Ahora, ¿cómo expresaríamos
Esta de aquí. El doble de 4, voy a ponerla aquí. Sería el doble de 4 aumenta en 2 unidades. Ahí lo estoy poniendo en la pizarra. ¿Qué tal, Sofía? Oh, ajá, vale, poder ver división y simplificación. Vale, sí. En sí, esas operaciones que son algebraicas, las veremos solamente que en la parte, en la sesión que le corresponda, que ahorita como estamos empezando con puro lenguaje algebraico, o sea, vamos con solamente pura traducción del lenguaje. Pero en nuestro apartado, nuestra siguiente sesión, que sería la de operaciones algebraicas, ahí sí veríamos simplificación y donde podríamos tener posiblemente multiplicación o división de expresiones algebraicas. Entonces, ahí sí haríamos énfasis en las operaciones, ¿vale? O sea, primero el álgebra es entender para qué me sirve. ¿Por qué? Porque va a haber problemas en donde sea necesario primero entender cómo pasar del lenguaje algebraico al lenguaje verbal. Y luego ya las operaciones que vas a hacer con todos esos términos. Multiplicaciones, divisiones, simplificación de términos semejantes. Pero pues también nos tocará verlo en alguna sesión. Vale, sí, de nada, Sofía. Entonces, ¿cómo sería el doble de 4? ¿Vale? Aumenta en 2 unidades. Ahí está, gracias, Zoe. Entonces vamos a ponerlo aquí también para irnos un poquito más veloz. Sería el doble, recuerden que el doble siempre es un 2. El doble de 4 sería una multiplicación. Normalmente se representa en paréntesis la multiplicación. Entonces, 2 por 4 significa el doble de 4. La palabra aumenta es otra vez un signo más. Ahí está, aumenta. Y 2 unidades sería un 2. Así. Esto también lo puedo ver de la siguiente manera. ¿Vale? Ahí está bien expresado. Pero también de manera correcta podría ser, ¿cuál es el doble de 4? Pues el doble de 4 significa resolver este producto, 2 por 4. Y también entendemos que el doble de 4 es 8. Ahí está. El doble de 4 aumenta 2 unidades, más 2, ¿no? También lo puedo ver así, de esta manera. Y está bien, está de manera correcta. Vamos a aumentarle un poquito de nivel a esta parte. Vamos a poner esta. Me dice, esta está un poquito más elaborada y son como las que comúnmente encontraremos en el examen, que no son tan simples, sino que son un poquito de mayor nivel. Y sería el cuadrado, lo voy a poner acá, el cuadrado de un número, ahí está, más su doble. Ahí está. Entonces, ahí tenemos esta expresión de aquí. Vamos a ver cómo está. Entonces, para entender esta expresión, vamos por partes. Primero, nos damos cuenta, la primera parte del enunciado es justo hasta aquí, ¿vale? El cuadrado de un número. Entonces, primero, voy a poner una expresión algebraica que me represente eso, que es el cuadrado de un número. Ponemos un número, x. ¿Cómo se representa el cuadrado? Como x al cuadrado. ¿Sí? Recuérdense, cuadrado es el número 2 en exponente. Cubo, cuando hablemos de cubo, es el número 3 en exponente. Entonces, ahí tengo el cuadrado de un número. ¿Qué más nos dice? Nos dice más. Más significa, ahí le pongo un signo de más. Entonces va a ser más, aquí está. Lo voy traduciendo poco a poco, ¿sí? No trato de leer toda la expresión, sino toda la expresión la voy como separando, la voy desfragmentando en expresiones más pequeñas. Y luego sería su doble. ¿Su doble de quién? Ah, pues del mismo número. Del mismo número. ¿Cómo expresamos el doble? El doble del número, ¿sí? Significaría, recuerden que el doble es multiplicar por 2.
El triple es multiplicar por 3. Entonces, si yo multiplico por 2, debo de ser 2 por el número, que en este caso es X. Porque ahí me dice que es su doble. O sea, su doble del número, ¿vale? Nada más del número. Entonces, ahí está. Sería el cuadrado de un número más su doble. Aquí lo podemos ver. Este es el cuadrado de la X más el doble de la X. También, entendiendo la expresión algebraica, nosotros podemos traducir a la expresión verbal. Entonces, cuando tenemos enunciados más largos, tenemos que irlos separando para poder formar nuestra expresión algebraica. Ahora, díganme qué tal, cómo se entendió este ejercicio. Díganme si sí se va entendiendo esta parte, si sí queda claro por qué esa es la expresión algebraica que debo de traducir como el cuadrado de un número más su doble. Y estas son las expresiones, ok, vale, muchas gracias. Estas son las expresiones que debemos de ir traduciendo de manera correcta, ¿vale? Entonces, esta es un poquito más elaborada que las dos anteriores. La idea es esta, que vayamos tomando nuestra guía de enunciados, los que enseñé en la diapositiva, y vayamos teniendo práctica con estos enunciados de aquí. Entonces voy con la siguiente, lo voy a pasar a la siguiente página, y ya no me cabe. Y vamos a poner esta, sería, igual si la pueden ya traducir, me la van poniendo ahí porfa en el chat, sería la mitad de un número. Este es un número, aquí le puse un 7, es un número, ahí está, menos su tercera parte. Ahí está, esta de aquí sería la expresión. Entonces, también vean que vamos a ir poco a poco. Primero, desfragmentando esta expresión, me preocupo por escribir cuál sería la mitad del número primero. Ahí está. ¿Sí? Y ya vimos que la mitad del número, ahí está, muchas gracias, Ian. Ahí está perfectamente. Entonces, la mitad de un número sería X sobre 2. ¿Vale? Ahí está. Esa es de ley la mitad. Entonces, luego sigue. Ahí está, muchas gracias, Leo. También, ahí está. Luego sigue, tenemos el signo menos. Ahí me lo está diciendo claramente, ¿sí? También puede venir la palabra disminuido. Y entonces le tendríamos que meter el signo menos también. Entonces sería menos. Y luego me dice su tercera parte. La tercera, ahora vamos con la siguiente parte del enunciado. Y de aquí para acá tenemos que es tercera parte. Entonces todo lo que es tercera parte es entre 3. Y ahí está. Tenemos ahí de manera verbal esa expresión algebraica. Entonces, bueno, este ya quedó también. Y voy a avanzar con otra. Ahora viene esta, que es de las más clásicas. Esta que está acá es muy clásica, muy encontrada y muy repetitiva en ejercicios. Es la diferencia de los cuadrados de dos números. O sea, ya aquí, cuando me está hablando de dos números, ya no es un solo número. Ya no es simplemente X, sino aquí, primero voy a representarlo de la siguiente forma. Simplemente un número, voy a ponerlo aquí, voy a poner así, voy a irlo paso a paso. Como ya me está hablando de dos números, entonces debo de poner que un número va a ser X, ahí está, y otro número, pues tiene que ser una cantidad diferente, es decir, una letra diferente. Entonces voy a hacer uso de otra letra, la clásica, la letra Y. Entonces ahí tengo un número y otro número, ¿vale? Igual puede ser A y B también. Pero aquí, ojo aquí, en el tipo de lenguaje,
¿Sale? Ojo, mucho ojo aquí, porque para interpretarlo de manera correcta va a ser así. Primero es la diferencia, ¿vale? Y luego es entender aquí que es de cuadrados de dos números, ¿vale? Entonces, ojo aquí, porque aquí me dice que son cuadrados de dos números. Entonces, primero voy a poner los cuadrados, es decir, x cuadrado y y también que está cuadrada. Ahí está, los dos cuadrados ya están ahí. Ahí me dice, los cuadrados de dos números. Me está hablando en plural, si se dan cuenta. Me está diciendo que son los dos que están al cuadrado. Y luego me dice la diferencia. ¿Sí? Entonces, la diferencia significa una resta. Recordemos que la diferencia siempre es un signo menos. Entonces, acá pondría yo en medio la diferencia, ahí está, de los cuadrados de dos números. Esta sería la expresión correcta. Esta de aquí. ¿Sí? Si me dijeran la diferencia de dos números, vean que nomás me está diciendo la diferencia de dos números, así sería la diferencia de dos números, ¿sí? Y luego sería la diferencia de dos números elevados al cuadrado o elevado al cuadrado, me estaría hablando en singular, es decir, me está hablando de la diferencia. La diferencia de dos números al cuadrado o elevado al cuadrado sería así. Es decir, cambiaría el enunciado. ¿Sí? La correcta es la que tenemos ahí enmarcada en rojo, encerrada, y la que tenemos aquí, que algunos me pusieron como opción, que es a menos b al cuadrado, esa sería la diferencia de dos números, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá están los dos números, véanlos. O sea, estos son mis dos números. Me está hablando de la diferencia de dos números, ¿sí? Y esos dos números no tienen exponente, son nada más dos números. Entonces es la diferencia de dos números elevado o elevada al cuadrado. Y aquí estaría elevada al cuadrado. O sea, es una manera diferente en cómo me están dando a mí el enunciado. Mientras que mi enunciado, el que me preguntaron aquí, es la diferencia de los cuadrados de dos números. Me están diciendo los cuadrados, ya me están hablando aquí en plural. ¿Sí? O sea, me están diciendo de los dos. Entonces, por eso primero puse los dos números y puse los cuadrados de ambos números. O sea, se refiere a que los dos están al cuadrado. Y luego nada más me dice que es la diferencia. De hecho, aquí me lo dice. La diferencia de los cuadrados. Ok, vale. Una pregunta interesante aquí, ¿vale? Y aquí también podemos entrar en alguno de los errores que si no tenemos muy bien cimentado nos puede llevar a un error, ¿vale? Es decir, ¿sí? Muchos pensaríamos, ¿sí? Que esta expresión de acá, esta y esta, son idénticas, ¿sí? Pero realmente no lo son, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver. Voy a pasar a la siguiente. ¿Por qué? Porque lo que estamos aquí comparando es, voy a poner las mismas letras para que no haya pierde. Voy a poner las letras de a cuadrada menos b cuadrada. Y la otra expresión es esta, a menos b al cuadrado. ¿Vale? Ahí está, a al cuadrado. Entonces, estas de aquí, expresiones, hay que aprenderlo desde ahorita, son totalmente diferentes, ¿sale? Siempre van a ser diferentes, solo se van a cumplir en una situación, solamente en una, pero realmente en el álgebra no tiene mucho sentido, es decir, que A y B valgan cero, las dos, es la única para la cual se cumple que son idénticas, pero de ahí en fuera nunca más se van a cumplir. ¿Por qué? Porque esta de aquí se le conoce como binomio al cuadrado. Y ahí ya me lo pusieron ahí en el chat algunos. Me llega, es un binomio que se desarrolla al cuadrado, siempre va a dar esto. A cuadrada menos 2ab más b cuadrada. Es decir, un trinomio cuadrado perfecto. ¿Vale? Siempre. Siempre que veamos este binomio así al cuadrado, siempre nos va a dar esto de aquí. ¿Sí?
Vean ahí, tiene el a cuadrada, el menos 2ab y el más b cuadrado. Entonces, significa que este de aquí resuelto me origina 3 términos, que es esto que está hasta aquí abajo. ¿Vale? Este es un tema más avanzado de álgebra, bueno, un poquito más adelante, pues, es un trinomio cuadrado perfecto, pero hay que aprenderlo desde ahorita. Son diferentes, ¿por qué? Porque la expresión del binomio al cuadrado me da un trinomio, mientras que esta de aquí, esta que está aquí, no se está elevando al cuadrado nada, bueno, la A sí, la B también, pero a esta de aquí se le conoce como diferencia de cuadrados. Y es un caso de factorización. Es decir, lo único que puedo hacer con eso es factorizar, ¿sí? ¿Y cuál es la factorización de eso? Bueno, pues resulta que la factorización de eso es A más B que multiplica a A menos B. Entonces, véanlo, no son idénticos ninguna de las dos expresiones es decir, esta de arriba se puede expresar así, sabiendo factorizarla. Y entonces, si yo comparo, vean que esta no se parece en nada a esta, ni tampoco a esta de acá. ¿Sí? O sea, ya no hay como para dónde más irle. Entonces, es importante desde ahorita que vayamos aprendiendo esto. A cuadrada menos b cuadrada es diferente al paréntesis a menos b elevado al cuadrado. ¿Sí? Estas son reglas de productos, bueno, de productos notables y de factorización. Si dominamos productos notables y factorización, vamos a podernos darnos cuenta que no son idénticas. ¿Vale? Entonces, más adelante veremos y haremos el repaso directamente de estos. Si no, también si quieren adelantarse un poco, ahí en la plataforma tenemos en el apartado de los conceptos algebraicos la parte de los productos notables y de las factorizaciones. Y ahí aparecen varios videos de cada caso de factorización y de cada caso de producto notable para irlo aprendiendo. Entonces, bueno, espero haya quedado claro esta duda, ¿sí? Para que realmente sepamos que no son idénticas. Eso quiere decir que nuestra expresión de aquí son muy diferentes, ambas, ¿vale? Entonces, son diferentes y también son diferentes la manera en cómo se escriben, en cómo me da el lenguaje verbal para pasarlo al lenguaje algebraico. Y vamos a poner una más, que muchas veces ya las maneras más empleadas en un examen de admisión vendrían algo así. Dice, el triple de un número, vamos a ponerlo así, más 3 es igual a 21. Así. Es como normalmente vamos a encontrar ya algún ejercicio de examen de admisión. Y luego te preguntan cuál es ese número, ¿sí? Incluso te pueden preguntar ahí cuál es ese número. Te dan una especie de lenguaje verbal, hay que pasarlo al algebraico y encontrar ese número. Entonces, haciéndolo paso a paso, ya saben, vamos desfragmentando aquí nuestro enunciado. Primero hay que pensar en el triple del número. Recuerden que el triple es multiplicar por 3, entonces sería 3x. Luego me dice que es más 3. Aquí está el más 3. Entonces le ponemos ahí. Ok, ahí me dieron ya un resultado. Ahorita lo checamos rápidamente. Parece que sí es ese como tal. Y ahí ya muchos me ponen la ecuación, entonces sin problema. Y acá me dice ya es igual a 21. Es decir, esta ya es mi ecuación. Todo esto representa todo este enunciado que me están diciendo ahí. Y esta ecuación que está aquí ya es una ecuación lineal de primer grado que podemos resolver. Entonces, recuerden, una ecuación lineal de primer grado
hay muchos métodos de resolución o muchos como caminos para poder encontrar el resultado. El más fácil es en donde vas despejando poco a poco la X, de manera que, si te das cuenta, este más 3 lo mandan del otro lado, normalmente, y le cambian la operación, ¿sí? Es cambiarle la operación algebraica. Es decir, si está sumando el más 3, ¿cómo pasaría del otro lado? Si está sumando, tiene que cambiar su operación, hacer la operación contraria, ¿sí? Es decir, si está sumando, la contraria es resta. Si está multiplicando, la contraria es división. Y si está potencia cuadrada, la contraria es raíz cuadrada. Y viceversa. ¿Sí? Cada operación en matemáticas tiene siempre su operación contraria. Entonces, si nosotros ahí seguimos eso, este más 3, pasándolo del lado del 21, ¿sí? Este más 3 pasaría restando, como menos 3. Y de ahí puedo ir resolviendo. Vean que 21 menos 3 nos da un 18. Y aquí me queda 3x. Y luego, ¿qué pasa con este 3? ¿Qué operación está haciendo en el lado de la x? Multiplicando. Entonces, la contraria del otro lado, para pasarlo, debe de pasar haciendo su operación contraria. Si está multiplicando, ahí está, pasa dividiendo. Y ahorita lo estoy haciendo de manera breve, pero también en la siguiente sesión, de hecho es la próxima, sería aprender a resolver ya las ecuaciones para poder juntar lo que es el lenguaje verbal y las ecuaciones algebraicas y poderlas resolver. Entonces, todavía en la siguiente sesión veremos ecuaciones. Vean que esta no está muy complicada. Como ya hemos tenido cursos anteriormente de álgebra básica, pues podemos atacar estos problemas de manera fácil. Ahí tenemos 18 y este pasaría entre 3 y listo. 18 entre 3, ya quedó el 6. Ahí está el 6 que me habían puesto ahí en solución y ya sería. Y acá me pusieron, también se puede, 6 por 3. ¿En qué punto sería ese 6 aquí por el 3? ¿En dónde sería donde lo pusieran? Porque el 6 ya es la respuesta, pues. O sea, el 6 ya sería como tu 18 entre 3, te daría el 6 aquí como respuesta. Y el 3 que me ponen acá, 6 por 3, bueno, el por 3 es en sí el 3 que multiplica a la x que está aquí. Entonces, antes de encontrar el valor de la x, necesito despejarla, quitando este 3 que está multiplicando y pasando, aquí abajo le puse, abajo del 18, aquí en la división, para que quede así, 18 entre 3, y ahí está. Sí, bueno, a lo mejor el 6 por 3 ya lo puedes ver porque desde aquí dices, ok, ¿qué valor debe de tener la x? Aquí en este punto, aquí justo acá, voy a señalarlo. Igual y te preguntas, ok, ya desde acá, ¿qué valor puede tener esta letra x para que me dé el 18? Y bueno, puedes entender que es el 6, ¿no? Para poder hacer 6 por 3, sí, te da ese 18. Y está bien. Muchos caminos vamos a poder ver que nos van a servir para poder encontrar la solución de la ecuación. Pero ya en la siguiente sesión nos centraremos en cómo resolver estas ecuaciones. ¿Sí? Toda esta está planificada primero para poder entender cómo el lenguaje algebraico, y vamos a seguirlo practicando en la siguiente porque vendrán problemas del lenguaje algebraico hacia lenguaje verbal. Y después cómo resolver la ecuación. Y veremos, nos haremos primero cargo del método para resolver la ecuación lineal. ¿Qué puede ser este método? Pero hay que tener muy en claro cómo hacer este método, ¿vale? Porque si no, luego nos podemos ahí confundir. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos a la parte final del día de hoy. Y la siguiente semana seguiríamos en continuación con este tema todavía. Y veremos ejercicios que se van a ir aumentando de complejidad. Entonces, vamos avanzando desde lo básico, desde lo poquito,
para que poco a poco podamos irle aumentando de nivel y podamos ya después resolver ejercicios que son más complejos y no nos tardemos tanto al momento de abordar el examen de admisión. No sé si haya alguna pregunta, chicos, hasta acá con esto. Les digo todavía lo de ecuaciones. Lo seguiremos viendo la siguiente sesión. Vale, ok, perfecto. Vale, de nada aquí los que me están aquí poniendo. Entonces, vale, si no hay alguna duda, nos estaremos viendo el siguiente sábado todavía para avanzar con este tema y les mandaré ahí un email con ejercicios respectivos para que puedan practicar al tema de lenguaje algebraico, ¿vale? Y ya lo puedan ahí acceder dentro de la plataforma. Entonces, sin más por el momento, me despido de ustedes y nos veríamos la siguiente sesión. ¿Qué tal, Zoe? Sí, va a haber todavía otras sesiones, todavía en Zoom, con todos los demás temas, ¿vale? Y así nos iremos hasta el día del examen. Posiblemente el mes de mayo lo hagamos de manera más intensa, ¿sí? Y tengamos más sesiones a lo largo de las semanas, ¿vale? Voy a hacer ahí, voy a mandarles por ahí algunos correos en encuesta para ver sus horarios, qué horario se les acomoda, para unificar un solo horario en sesiones, y también qué temas son ya los que les gustaría o qué problemas son los que les gustaría abordar, para irnos ya más sobre los otros. Y más aparte, sí, los de las materias respectivas de cada área. Vale, vale, sí, chicos. Entonces nos estaremos viendo. Igual, excelente día, excelente fin de semana. Y nos estaremos viendo la siguiente sesión. Vale, gracias a todos. Igual, hasta luego, chicos.